viernes 20 de mayo del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Puente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México. Quiero invitarle amablemente, así como estamos de pie, que podamos elevar esta oración antes de la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Así como ha dicho este último canto, gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás en nuestras vidas. Porque podemos decir confiadamente, Señor, que tú estás con no solamente en nuestras vidas, con nuestras familias, con la iglesia. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en ningún momento. Gracias porque tú encaminas tu obra conforme a tu propia voluntad. Y gracias, Señor, porque sabemos que la obra de salvación que has iniciado en cada uno de nosotros, así como ha dicho tu palabra, la vas a culminar, Señor. Gracias por todo eso. Ahora queremos suplicarte que sigas edificando nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija, que nos ayude, que nos someta a ti, Señor. Todo obstáculo en nuestra mente, en nuestro corazón que pretende interferir, no solamente para escuchar, Señor, sino para atender, examinar, evaluar tus palabras. Ayúdanos, Padre, a través de la gracia de tu Santo Espíritu para que nuestro corazón sea abierto y tu palabra también, oh Dios, sea abierto para que pueda no solamente hallar cabida en nuestras vidas, sino rendir el fruto para la cual tú lo has enviado. En Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Quiero invitarle amablemente, me acompañe a la siguiente lectura. Libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Le reitero la cita, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Si está utilizando la Reina Valera en su revisión 1960, probablemente va a leer un pequeño título que dice el rico insensato. Dice la bendita palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Este mensaje forma parte de la serie Pecados más comunes en nuestra región. Y el título es: Cuídese de la avaricia. Jesús aprovecha una oportunidad. Dice que primero estaba enseñando la cuestión de a quién se debe temer. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: no tengan miedo aquellos que matan el cuerpo, no tengan miedo testificar de mí, no tengan miedo identificarse conmigo, manténganse firmes. En eso estaba cuando de repente, dice Lucas, por ahí se escuchó una voz de una persona que le dijo dentro de la multitud, con respeto se dirige a Jesucristo y le dice: Maestro. Obviamente este hombre se da cuenta que Jesucristo es maestro porque Jesús estaba apenas enseñando. No solamente eso, seguramente he escuchado quién es Cristo. Así que se dirige a él con un título de respeto. En Lucas usted no va a encontrar, por ejemplo, la palabra hebrea rabí o raboni. Esas dos palabras equivalen al maestro que utiliza este hombre. Son dos palabras hebreas, por cierto, que se transliteran al español en nuestro caso. Pero en este caso un hombre por ahí aprovecha que Jesucristo, delante de la multitud, delante de la gente,
le hace una petición que no va conforme a cómo él lo está llamando. Le dice maestro, pero Jesucristo especifica. Jesús le dice, no soy juez ni partidor. Ese hombre le hace una petición a Cristo que no corresponde a la idea o no corresponde a cómo este hombre identifica a Jesucristo. Y ahí es donde el Señor Jesús aprovecha la oportunidad que le da en aquella ocasión, el ver que se le presenta una situación bastante inusual, aquel hombre pidiéndole a Jesucristo, y la forma en que ese hombre le pide a Jesucristo le llama mucho la atención al Señor. El Señor de ahí aprovecha a decirle a sus discípulos, tengan cuidado, estén vigilantes, porque hay un mal, ese mal puede llevarles a una confusión de vida. Jesús llama a eso avaricia, pero no solo dice avaricia Jesucristo. Jesús dice, cuídense de toda clase de avaricia. Lo que da a entender las palabras de Jesús es que la avaricia no solo es hacia una cosa. La avaricia se puede manifestar en diversos aspectos de la vida. Hay una pregunta que sin duda alguna la gente pudo haberse hecho cuando escucharon a Jesucristo decirles que tengan cuidado de la avaricia. Sin duda algunas ellos habrán preguntado, ¿cómo sabemos si nosotros no somos presa de la avaricia que acaba de decir el maestro? ¿Qué nos asegura a nosotros que no tenemos ese tipo de pecado en nuestra vida? Hay síntomas. A través de la parábola que Jesucristo le cuenta a aquella multitud, Jesús especifica ciertos síntomas que tiene una persona que está atrapada por la avaricia. Son 3 características o 3 síntomas generales que Jesús describe de una persona que no se ha cuidado y que no ha puesto atención al pecado de la avaricia. En primer lugar, de los versículos 13 al 17, Jesús especifica que el que está atrapado en avaricia generalmente va a vivir deseando desmedidamente siempre tener más. Ese es el primer indicio de una persona que está presa de la avaricia. Desear desmedidamente tener más de todo. Más dinero, más terrenos, más poder, más placer, más comodidad, más lujos. Por eso Jesús dijo, toda clase de avaricia. Aquel hombre que le hace la petición a Jesucristo, no dice más Lucas nada más nos dice que a Jesús le dice, di a mi hermano. Algunos piensan que aquel que le pide a Jesucristo que intervenga a su favor, Jesús no interviene a favor de aquel hombre, porque en primer lugar este hombre le pide a Jesucristo algo que no le corresponde a Cristo. Cristo mismo le dice, no es mi responsabilidad, era responsabilidad de las autoridades civiles y legales de aquel tiempo mediar en ese aspecto de juez y de repartir una herencia. Por otro lado, había leyes establecidas en el Antiguo Testamento, particularmente en Deuteronomio, que decía cómo era la repartición de la herencia en las familias. Entonces, si aquel hombre no estaba de acuerdo en las leyes de repartición como se había establecido en la ley de Moisés, y si él quería apelar a pesar de contrario a esa ley, Jesús no lo apoyó, no solo por eso. Jesús no lo apoyó porque Jesús discierne e identifica en la vida de aquel hombre avaricia. Y Jesucristo no se iba a poner del lado de aquel hombre para tratar de ayudarle a que su hermano le diera parte de la herencia, porque Jesús discierne en el corazón, mira más allá, y él ve que el motivante del corazón de aquel que le dijo, di a mi hermano. Esa expresión de di a mi hermano está en la forma, en griego está en imperativo. Es decir de la siguiente forma, Jesús, te mando que mandes a mi hermano a que me dé mi parte de la herencia. Eso le estaba diciendo a Jesucristo. Así está expresado cuando Lucas escribe. Entonces, ¿cómo puede respetar a Jesús diciéndole maestro y luego tratando de imponerle a Jesucristo un deseo que no va conforme a lo que Jesucristo, en este caso, vino a hacer al mundo? Jesucristo no vino a arreglar asuntos civiles entre la gente.
Él vino a testificarle sobre el reino. Entonces lo que ese hombre le está pidiendo como maestro, él dice, yo soy, sí, bien has dicho, es maestro, no es juez, no es repartidor. Ellos son los que se encargan de lo que este hombre pretende. Pero Jesús aprovecha porque identifica en el corazón de ese hombre avaricia. Y se da cuenta y les expone a las personas que están escuchando por qué deben tener cuidado de la avaricia. Jesucristo dice, deben tener cuidado de la avaricia, porque así como este hombre está pidiendo que le den una parte de la herencia, algunos piensan, probablemente quiere hacer lo mismo que el hijo pródigo. En el caso del hijo pródigo, recibe de su padre la herencia. En este caso ya no está el padre, está el hermano mayor, probablemente quien es el que recibió la herencia, y a él está pidiendo que le dé la parte de la herencia. Sin embargo, dicen algunos, no nos dicen qué sucede entre ellos. Lo que es evidente, que el hecho de que este hombre trate de involucrar a Jesucristo y que exponga de forma pública las circunstancias de di a mi hermano, de que obligue Jesucristo al hermano a través de una orden como maestro que es, y que imponga la voluntad de este que hace la petición sobre el otro hermano, allí nos está hablando de algo que la avaricia puede causar. La avaricia propicia malas relaciones familiares. Este hombre, por pedir su parte de la herencia, no vaciló en poner la circunstancia a los ojos de mucha gente. Y cuando la pone a los ojos de mucha gente, alguien dijo por ahí, la forma en que él pide que las cosas sean hechas, de alguna forma refleja que no está pensando en el bienestar de su hermano, y que la forma en que está llevando a cabo la petición de alguna manera remarca una intención de conflicto entre ellos. Por eso Jesús tampoco se pone del lado del hermano cuando le dice, di a mi hermano, porque lo que está motivando todo eso no está trayendo buenas cosas para la vida de ese hombre. Ahí es cuando Jesús aprovecha a contarles una ilustración, una anécdota a toda la gente, a través de ese momento quizás tan bochornoso para aquellos dos hermanos, quienes le llevan su problema a Cristo y que se ven expuestos públicamente en su problema delante de no solo de Jesucristo, sino de toda aquella multitud. Jesús toma como ocasión esa oportunidad para darle una lección importante a todos los demás. Le dice a los demás, tengan cuidado con la avaricia, porque la avaricia hace precisamente lo que están viendo ustedes en estos dos hermanos. Ocasiona conflictos entre ellos. Esa avaricia, les dice Jesucristo, los va a llevar a eso precisamente. Les está causando, no pudieron arreglarse entre ellos dos y ven la necesidad de llevarle a otro su problema. Es probable que ya no puedan dialogar entre ellos, es probable que no hayan llegado a ningún arreglo y están desesperados, al menos el menor está muy desesperado porque se cumpla su deseo, y su deseo seguramente no obedece ni respeta lo que está establecido en la ley de Moisés, y mucho menos es un motivo saludable el que está utilizando aquel hombre para tratar de conseguir la parte de la herencia. Ahí es donde Jesucristo muestra la avaricia contamina relaciones en la familia. Entre esos dos hermanos hay un conflicto, pero no solo eso. Después, cuando Jesús entra a contar la ilustración o la anécdota o la parábola, versículo 16, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Estas dos características resaltan algo. Es un hombre rico que tiene una producción en ese tiempo o en ese levantamiento de cosecha. Es abundante lo que logró su tierra, sus cultivos, todo lo que él sembró. Está recogiendo mucho más de lo que él se había imaginado. No es problema ser rico, hay que entender algo. La avaricia no tiene nada que ver con la riqueza, la avaricia no tiene nada que ver con la abundancia en sí misma. El problema es los motivantes del corazón. Jesús muestra a través de la parábola que el hecho de ser rico no era inconveniente. La abundancia que produjo la tierra tampoco era inconveniente. El problema empieza en el versículo 17. Ahí es donde Jesús empieza a ventilar cuál es el problema. Dios te puede dar mucho y eso no es problema.
Usted puede ser una persona que Dios le enseña a utilizar sus talentos, sus dones y sus habilidades de tal manera que usted pueda ver abundancia en sus manos. Eso no es malo. El problema está en cómo el corazón empieza a relacionarse con aquello que Dios ha puesto en las manos. Cómo se utiliza, en este caso es quién es el Señor de la vida. El versículo 17 empieza a decir, este hombre ve mucho, de repente ve que prospera mucho, y en ese momento de prosperidad, el versículo 17 dice, y pensaba dentro de sí. Esa expresión de y pensaba dentro de sí, hay una palabra interesante, un verbo interesante que utiliza Lucas para hablar de esto, dialogesemai. Esa palabra habla de un diálogo interno. Es como, no sé si usted en alguna ocasión lo ha acostumbrado a hacerlo, de que usted mismo habla con usted, de que se pone a pensar o decir voy a hacer esto, empieza a cavilar y usted mismo se dice las cosas, usted mismo se pregunta y usted mismo se responde. El hombre empieza a hacer esto, pero Jesús deja ver que la acción de este hombre, él tiene un monólogo. Este hombre en ningún momento involucra en lo que piensa hacer, en lo que está pensando hacer, no involucra absolutamente a nadie, empezando por su familia, pero más allá de su familia en cuestión de Dios, él no está pensando en Dios. Dice que piensa dentro de sí. Eso habla de estar completamente centrado en sí mismo. Cuando la Biblia expresa algo así, siempre está hablando o apelando a cuestión de egoísmo. La avaricia, dice Jesucristo, conduce a una vida egoísta. La avaricia puede hacer que la gente piense que no existe nadie más que él, que sus necesidades son lo más importante, que lo que él cavila, lo que él planea, debe hacerlo por sí solo y por sí mismo. Versículo 17 sigue diciendo, pensaba dentro de sí diciendo, miren que no pregunta, no dice Dios mío, ¿qué hago? Dice yo. De hecho en griego 6 veces se menciona el pronombre personal, yo o mí, el pronombre posesivo mí. 6 veces yo, dice, ¿qué haré? Cuando él empieza a ensimismarse, a centrarse solo en él, cuestión de egoísmo, y él se pregunta, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar la abundancia que está cultivando. Los graneros que actualmente tiene, las bodegas que él tiene para guardar todo lo que cosecha, generalmente lo que él ha cosechado siempre le ha dado el lugar, o el lugar que tiene ha sido propicio, pero esta vez hay de más. Hay más abundancia que en otras ocasiones. Y debido a eso, él empieza a dialogar con sí mismo, es decir, se centra en sí mismo y empieza a enfocarse de forma excesiva en los bienes materiales. Jesús dice que la avaricia es peligrosa porque hace que un corazón se cierre en sí mismo. La avaricia hace que una persona empiece a vivir de forma egoísta. Atrapa la mente, atrapa el corazón, atrapa las fuerzas. Todo el ser de la persona empieza a enfocarse no hacia la gente, sino hacia las cosas. Y eso es un problema, porque la persona empieza a volverse insensible a los demás, porque la persona empieza a volverse indiferente a las necesidades de los demás. Este hombre piensa, sabe que Lucas a lo largo de varios de sus capítulos, cuando Lucas ha hablado de riqueza, de dinero, generalmente siempre ha relacionado que el dinero cuando Dios da, el dinero debe ser utilizado para honrar a Dios y servir al prójimo. Un ejemplo claro de ello lo vemos en Zaqueo. Zaqueo es un rico, tiene mucha abundancia. Cristo llega y ¿qué tiene que hacer aquel rico? Tiene que dar a los pobres, tiene que compartir su riqueza. ¿Se acuerda del hombre también rico que se acerca a Jesucristo y que le dice, ¿qué haré para ser salvo? Jesucristo le dijo, cumple los 10 mandamientos, cumple la ley. Él dijo, lo he hecho desde mi juventud. Le dijo, una cosa te falta. ¿Qué le faltaba? No tener como Señor los bienes materiales, no estar enfocado en los bienes materiales. Es decir, tenía un problema de avaricia, tenía su corazón atado a las cuestiones de este mundo.
Este hombre entonces ya es rico, necesita más, no necesita más, es un hombre rico que recibe mayor abundancia. Y en esa condición de ser rico y recibir mayor abundancia, tiene una decisión que hacer. ¿Qué va a hacer con la abundancia que está recibiendo ahora? ¿Qué va a hacer con el excedente que no había cosechado antes, pero ahora cosecha excedentes? Es decir, más allá de lo que él usualmente estaba acostumbrado. ¿Qué debería haber hecho con el excedente? En teoría, lo que dice la Escritura, lo que Lucas ha enfatizado, no debió haber acaparado. Proverbios dice que aquel que acapara está demostrando una actitud que es contraria a lo que Dios demanda de su pueblo, de gente que le ame. Aunque Jesús no especifica si este hombre rico de la ilustración o la anécdota que está narrando, no dice que sea cristiano, pero el hecho no dice que sea fiel servidor de Dios o que esté apegado a la ley. Pero el último versículo da a entender que la actitud de este hombre debió haber sido todo lo contrario a lo que Jesucristo ha narrado. De hecho, Jesús está narrando a través de este hombre rico lo que no se debe hacer. Esto es, dar lugar y concederle a la avaricia un lugar en el corazón, porque va a causar toda esa serie de estragos. Los estragos que causa son conflictos, es egoísmo. Este hombre ya no tiene ojos, de repente empieza a perder el piso, empieza a perder de vista todas las demás cosas importantes de la vida para centrarlo en una sola cosa, sus bienes, sus ganancias. 5 veces utiliza dice mis cosechas, mis graneros, mis frutos, mis bienes y mi alma. Eso es egoísmo, pero por mayor. Se olvidó de Dios. No hubo lugar para Dios. Son las cosas que dominan y llenan su mente y corazón. Jesús dice, eso es la avaricia. La avaricia llenó el corazón de ese hombre. Ojo, no fueron las cosas. Las cosas son neutras. El problema es el corazón del hombre. El problema es dónde centró sus pensamientos, dónde enfocó su atención y a quién le empezó a dar tiempo, en quién empezó a consumir su mente y su corazón. En las cosas. Las cosas en sí no son problema a menos que el corazón de la persona se relacione de forma equivocada con ellas. Lo que este hombre está haciendo, se le olvidó lo que dice el Salmo 104:14, que si hay alimento o la tierra produce, dice el salmista, Salmo 104:14, es de Dios. Si Dios te da mucho, hay que entender algo, va a decir Lucas. Dios lo hace con la intención de que aprendamos a compartir. Cristo debe ser el Señor, las cosas nunca deben tomar ese lugar. Dice el escritor bíblico Eclesiastés 5:10, nueva traducción viviente. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Nueva traducción viviente, Eclesiastés 5:10. Jesús le sigue diciendo a aquella multitud, no solamente es que va a haber un deseo descontrolado por siempre tener más, eso es avaricia. Jesús les dice, sino que también la avaricia va a ser lo que le hizo a este hombre rico. Va a hacer que la gente invierta insensatamente la vida en lo efímero, en lo pasajero, en lo que no es seguro, en lo que hoy puedes tenerlo y al día de mañana no lo vas a tener. ¿De qué sirve invertir? Yo no sé si usted escuchó o ha leído. Hace apenas unos 9 días, 10 días tal vez, salió por ahí sobre 2 criptomonedas, Terra USD o UST como le dicen, y la otra criptomoneda llamada Luna. Esas son monedas digitales, algo así semejante y parecido a lo que vendría siendo el dólar, lo que vendría siendo el euro, en razón a que tienen un valor. En el caso del euro y el dólar, al menos hay una cuestión física, hay un papelito impreso, hay una moneda que se reparte y que de alguna forma representa el valor, y aparte está regulada por bancos e instituciones gubernamentales y demás, que tratan por lo menos de darle una estabilidad y seguridad a ese tipo de monedas o divisas, como le llaman. En el caso de las monedas digitales o las criptomonedas, y estas dos que les hice mención,
Hubo gente que vio la oportunidad de multiplicar su dinero en corto tiempo. Porque esa criptomoneda, una moneda digital, de la cual lo único que te imprimen, dice, es un código. Es como si tuvieran un impresor de monedas, pero es una moneda digital. Te imprimen un código y ese código supuestamente te lo otorgan y tiene un valor económico. Y no solo tiene un valor económico, tiene el número, por decir, tiene un número seriado como el de los billetes. No puedes imprimir más y son únicos y eso le da su valor. Hubo gente que dice que invirtió, en particular leía la historia de un matrimonio joven que habían visto la oportunidad de adquirir esa moneda. Inició con un poco valor y de repente se disparó el precio. Entonces ellos dijeron, vamos a vender nuestra casa y la vendemos en esas monedas digitales. Les pagaron entonces a ellos el valor de una casa de $300,000, el equivalente según a esas criptomonedas. Hicieron el cambio, tantos dólares por tanta moneda, entonces les dieron esa cantidad. Ellos pensando, aceptamos esa moneda digital y esperamos que siga subiendo porque iba subiendo el valor de esa criptomoneda. ¿Cuál sería su sorpresa? Que cayó de repente el 99% de su valor. De costar, por decir, el equivalente a $1, de repente costó 10 centavos lo que ellos habían comprado. Imagínense, $300,000 que pierdan el 99% del valor invertido. ¿Cuánto les quedó? Mucha gente perdió. Hubo uno que decía que metió todos sus ahorros porque quería poner su panadería. Y él dijo, esta era la oportunidad del momento. Como habían otras criptomonedas, como el Bitcoin, por ejemplo, esas sí se estaban yendo como espuma en cuanto a su valor. Y estas otras, dijeron ellos, si esa le fue así, entonces esto probablemente va a ir de la misma manera. Podemos ganar. Metió su dinero y el pobre, sin negocio y sin dinero, lo perdió. Y él mismo, cuando le entrevistaban, él decía, yo pensé que podía acelerar el tiempo y el proceso con el que yo podía montar mi negocio. Yo pensé que podía conseguir más dinero más rápido para poder lograr mi sueño de tener mi propia panadería. Dice, y ahora me he quedado sin absolutamente nada, sin el sueño y sin mi dinero. Eso es precisamente lo que pasa con la avaricia. La avaricia hace que la gente pueda invertir sin razón, sin sabiduría. Este hombre rico, dice Jesucristo, se cierra en sí mismo. Su egoísmo lo lleva a hacer una mala inversión de su vida. El hombre empieza a malgastar lo valioso que tiene en lo que es de escaso valor. Todo lo que este mundo pueda ofrecer no se equipara a la vida, no se equipara a nuestras familias, no se equipara al amor de Dios. Nada de eso se equipara. Este hombre empieza a centrarse solo en eso. Su mente y su corazón lo tiene directamente en sus riquezas. De repente, sus riquezas son las que le empiezan a dictar cómo debe vivir. Si antes quizás tenía tiempo para hacer lo que le gustaba, para convivir con su familia o lo que él haya hecho, sin embargo, Jesucristo muestra a partir del versículo 17 hasta el 19 que aquel hombre fue absorbido, esclavizado por sus riquezas. Dice el versículo 17 en la pregunta, ¿qué haré? ¿Qué significa esa pregunta? Significa, ahora, ¿qué planeo para mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a invertir mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos, mi juventud, todo lo que tengo, mis habilidades? ¿En qué lo voy a invertir? ¿A quién se lo voy a rendir? ¿A quién se lo voy a dedicar? Jesús dice, ese hombre es esclavizado y tomado por su riqueza porque de repente dice, ¿qué hago? Ya sé qué voy a hacer. Y utiliza los verbos, derribaré, ya tenía algo, derriba lo que tiene. Es decir, se crea trabajo sobre trabajo. Derriba sus graneros para hacerlos más grandes. Y no solo dice, voy a derribar mis graneros, voy a edificarlos más grandes, ahí voy a almacenar más cosecha. Y después de que yo haga todo eso, ahora sí me voy a tirar a disfrutar de todo lo que tengo. Dice Jesucristo que eso se llama esclavitud.
vivir para las cosas. Hay gente que vive, no trabaja para vivir, dicen por ahí, solo vive para trabajar. Eso no es vida. Nosotros no fuimos hechos para esclavizarnos al trabajo. El trabajo es una parte de nuestras vidas, no debe ser la totalidad de. Las cosas no deben determinar nuestras acciones y decisiones de la vida. No vivimos ni debemos vivir para las cosas. Las cosas no deben trazar el plan de nuestras vidas ni nuestras agendas. Ellas deben tener una parte quizás de nuestra vida, pero no la totalidad de ella. Este hombre, cuando él dice, voy a hacer esto, él se pregunta y él se responde. Y en su respuesta elabora un plan que sin duda alguna le iba a tomar bastante tiempo. Ese plan que él hace es un plan que lo va a obligar a estar más atado al trabajo y lo va a enganchar más a las riquezas. Ya lo engancharon, la avaricia lo enganchó a los bienes materiales. Y no contento con eso, la avaricia lo lleva a volverse totalmente dependiente. De hecho, probablemente sus emociones, su bienestar empezó a ligarlo a la cantidad de cosas que tenía. Y Jesús lo dijo al inicio. El verso 15 dijo Jesucristo, tengan cuidado con la avaricia, porque la vida no consiste en la cantidad de cosas que uno tiene. La avaricia le hace creer a la gente, entre más tienes, más feliz vas a ser. Entre más tienes, más seguro vas a estar. Dice Jesucristo, eso es mentira. Eso no es así. La seguridad, la felicidad, la plenitud no viene de la mayor cantidad de objetos, la mayor cantidad de cosas que este mundo pueda proveer. Pero este hombre está enfrascado y ha sido esclavizado para planear su vida, para tener más. Para él la meta de su vida es tener más. Eso es esclavitud. La avaricia lleva a las personas a convertirse en esclavos de la creación. El término Señor, cuando Jesús habla, por ejemplo, de las riquezas, dice, no se puede servir a dos señores. Esa es la idea que Jesús está enfatizando cuando ilustra a través de esta parábola y dice, la avaricia anda buscando esclavos. La avaricia hace que el hombre se esclavice a la creación, no al creador. El ser humano fue hecho para que se someta al Señor de la creación, no a la creación misma. Lo que hace la avaricia trastoca el orden. No lleva a la gente a que se rinda a Dios, lleva a la gente a rendirse a las cosas y eso termina apartando a la gente de Dios. Este hombre vive para las cosas. Colosenses 3:5 hace mención Pablo al final, no lo voy a leer de momento, solo mencionar. Pablo dice, hay que cuidarse de la avaricia porque la avaricia te lleva a rendir adoración a lo que no se debe, en este caso a la creación. Le llama idolatría, por cierto. Jesús dijo, está platicándole a las personas, toda esa multitud que lo escuchó, que lo está escuchando y que escuchó a aquel hombre hacer la petición por respecto a dividir la herencia. Jesús le dice a la gente, tengan cuidado, porque como este hombre rico, pueden ser enganchados y esclavizados. Esclavizados no al Señor, esclavizados a las cosas. Y esto no solamente es malo. Miren, la envidia es un paquete completo. La envidia daña relaciones personales, la avaricia daña relaciones personales. La avaricia hace que la persona viva de forma egoísta. La avaricia hace que la gente malgaste su vida, malgaste su tiempo y después lo entrega de lleno a los placeres de este mundo. De hecho, lo que Jesús en cierta parte está contrarrestando, tratando de evitar que la gente se rinda, era un pensamiento filosófico de ese tiempo que se llamaba hedonismo. Vivir para disfrutar y darse el gusto que uno quería. Vivir para los meros gustos y deseos. Eso es el pensamiento, lo que era un movimiento de aquel tiempo que la gente solía practicar. Vivir para darse los gustos. Si voy a trabajar es para darme mis gustos. Yo he escuchado gente decir, no hay nada de malo en comer bien, en vestir bien, toda vez que el motivante no sea la avaricia. Ese es el asunto con respecto a toda vez que nuestro Señor no sea el dinero.
Que nuestro Señor no sea el poder que dan las riquezas, que nuestro Señor no sea el poder que dan los bienes materiales. Este hombre se entrega después de malgastar su tiempo, después de excluir al Señor, después de rendirse a la creación, él ser esclavo e idólatra de la creación, por desear tener más cosas, por querer tener mayor abundancia, por trabajar más. Ahora define como su propósito de vida darle todo el gusto que su cuerpo le pida el resto de sus días. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Mire cuál es el razonamiento que le llevó a la avaricia. Muchos bienes igual a muchos años. Y Jesucristo le dice dentro de la parábola a la gente, eso es una fórmula equivocada que la avaricia crea en el corazón de las personas. Que tengas mucho no es garantía de que vas a vivir más que cualquier otra persona, no es garantía. Mi hermano mayor trabaja con un médico retirado, por cierto, quien hizo buenos negocios. Es muy bueno el Señor para los negocios. El problema es que en algún momento el Señor quedó atrapado en sus negocios, en el dinero y demás. Y él le ha recalcado varias veces, sabe que mi hermano es cristiano, y en varias ocasiones en forma de burla, le ha recalcado y le ha dicho, ¿sabes por qué estoy vivo? El Señor tiene una serie de operaciones, le han hecho bypass gástrico, le han hecho, ¿cómo le llaman? Un cateterismo, le tienen puesto un pedazo de algo quirúrgico en el corazón, en una de sus principales arterias porque tuvo un daño. Una válvula. Le han puesto válvula, lo operaron de no sé cuántas cosas. La última vez casi se muere el señor por una peritonitis muy aguda. Entonces le han hecho una serie de operaciones. Y mi hermano de vez en cuando le ha dicho, usted está vivo porque Dios todavía lo tiene vivo. No, él ha dicho, yo no estoy vivo porque Dios, yo estoy vivo porque he podido pagar con mi dinero todas las operaciones y tratamientos que hay, yo por eso estoy vivo. Ay, se da gusto, todo lo que quiere. Ese señor come, hasta me recordó el pasaje del rico y Lázaro. Dice mi hermano que cuando come, llena la mesa de cosas. No se lo come todo, hasta eso, por lo menos regala a veces. Bueno, no él, la suegra. Pero la suegra a veces le tiene que decir que tira las cosas cuando en realidad las regala, porque él no las regala, dice mi hermano. Él prefiere que se vaya a la basura antes de regalar esas cosas. Pero es la suegra la que a espaldas del Señor regala a veces a los empleados la comida. Pero dice mi hermano, él cuando se sienta a comer le ponen de todo y mucho, aunque él no coma todo. Se da gusto como quiere y tiene para hacerlo. No es malo darse gusto, les digo, si hay para hacerlo. El problema es cuál es el motivante que mueve el corazón para hacer eso. Este hombre dice, verso 19, me voy a decir a mí mismo. Él mismo se autoengaña, él mismo se da la orden, él mismo se engaña el corazón y establece su propósito de vida. Es que así es la avaricia. La avaricia le causó conflicto, la avaricia le causó egoísmo, malgastar su tiempo, sus fuerzas, su juventud y todo. Y después le dice, ¿sabes qué? Lo que te conviene es darte el gusto que tú quieras como quieras, sin límites. Disfruta todo lo que puedas, porque tu seguridad son tus riquezas y son las cosas. Eso está pensando aquel hombre. Muchos bienes guardados para muchos años. Y luego se dice a sí mismo, pues ya tírate, ¿para qué seguimos trabajando? Mejor nos dedicamos, nos jubilamos, pero nos jubilamos para vivir para la comida, la bebida y todo el gusto que uno quiera. El problema es ese. Es el típico comamos y bebamos que mañana moriremos. Es la misma expresión. Ya habíamos mencionado brevemente eso. El comamos y bebamos. Eso mismo dice este hombre rico. Darle el gusto de lo que su cuerpo le pida el resto de su vida. Él piensa, ya tengo mucho, ya conseguí más,
entonces lo que me resta de vida lo voy a vivir en puros placeres. Entonces lo que me resta de vida lo voy a dedicar a darme todo lo que yo quiera. La avaricia lleva a las personas a dedicar su vida no solo a la esclavitud de la creación, sino luego a vivir solo satisfaciendo malos deseos. Eso es lo que este hombre está especificando y Jesucristo está resaltando. Jesús está poniendo de primera mano y de forma clara ante la gente, diciéndoles, por eso deben tener cuidado de la avaricia, porque la avaricia te crea una ilusión en la vida, te engaña, te envuelve y luego te lleva a vivir de una forma peligrosa y de alguna forma irresponsable. Colosenses 3:5, ahora sí lo vamos a leer. Leo desde la Dios habla hoy. Pablo le dice a los hermanos de Colosas y le dice a todo aquel que lee, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Este hombre se está dejando arrastrar. ¿Para qué va a vivir? Va a vivir para darse todo el gusto que quiera, pero idolatrando a la creación. Jesús dice, este hombre no solamente está deseando tener más porque es presa de la avaricia, no solamente está invirtiendo de forma insensata la vida, sino que la avaricia también va a hacer que esta persona sea encaminada a una vida de bancarrota total. Este hombre tiene muchos bienes, pero lo que no va a tener es muchos años. Esa es la parte que la avaricia nunca te va a decir. Esa es la parte que la avaricia nunca te va a garantizar. Verso 20. Pero en toda su ilusión, en todo lo falso que ha levantado aquel hombre rico a causa de la avaricia, Dios le pone los pies de vuelta a la realidad. Pero Dios le dijo, necio. Esa palabra es muy fuerte. Es la misma palabra que reiteradas veces vamos a encontrar en los libros sapiensales, es decir, el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios. Esta palabra necio, que Jesucristo, quien es la sabiduría de la cual habla el libro de Efesios, quien es el Dios viviente, el Dios eterno, que ha enseñado una y otra vez a través del libro de Proverbios que escribió Salomón, a través de este libro de Proverbios, cuando usted lea necio en el libro de Proverbios a la luz de todo el libro explica, el necio es aquel que vive despreciando la sabiduría de Dios y esclavizado a sus malos deseos y por ende camina hacia la destrucción. Ese es el resumen general de la palabra necio en el libro de los Proverbios y al igual en el libro de Eclesiastés. Necio es aquel que trata de construir y llevar una vida sin Dios y pensar que por hacer eso le va a ir bien cuando solamente está caminando hacia su destrucción total. Entonces cuando en los labios de Jesús, haciendo mención de Dios, que Dios se dirige a este hombre rico, que se ha creado toda una ilusión, se ha creado todo un sueño, falso por cierto, sin buenos cimientos, Dios le dice a este hombre, necio, ¿cómo no puedes medir y entender el tiempo? Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 27, ¿quién puede añadirle a su vida una hora más? ¿Quién puede decirle cuando llegue la muerte, espérame tantito, quiero comprarte una hora más para que no me lleves? Nadie, dice Jesucristo. No hay nada de este mundo que nos pueda retener siquiera un segundo más allá del tiempo que Dios ha establecido que debemos vivir en esta tierra. Jesús ha dicho en el mismo libro de Mateo capítulo 6, verso 25, debemos tener cuidado en la manera en que nos relacionamos con los bienes y las riquezas de este mundo, en particular no caer en el afán, ha dicho Jesucristo, porque el afán puede meternos en problemas. El afán es un síntoma también de la avaricia. El que vive por las cosas
cae en afán. El afán es síntoma evidente, es una rama de la raíz llamada avaricia. Si deseas más, te vas a afanar por conseguir más cosas. Está directamente relacionado a eso. Y Jesucristo ha dicho, cuidado con esto, pero también ha dicho ahora, tengan cuidado mucho más allá con los motivantes y deseos de su corazón, que no sean malos deseos, deseos descontrolados por querer las cosas que este mundo ofrece. Dicha y placer es lo que el hombre piensa que va a tener. Cree que sus muchas riquezas le van a garantizar una larga vida para que la utilice en esas dos cosas. Qué triste es que Dios mismo le dice, viviste sin sabiduría, ignorando la responsabilidad moral que tiene delante de Dios. Es decir, todo ser humano va a ir a rendirle cuentas al Señor. Hay dos tronos ante los que se van a rendir cuentas. Uno es para condenación y el otro no es para condenación, sino para recibir recompensas. Ante el gran trono blanco van aquellos que rechazaron a Jesucristo. Ahí no es recompensa. Bueno, hay una recompensa, al infierno, el lago de fuego. Ante el tribunal de Cristo, los que vivieron en esta vida creyendo en Cristo, murieron en Cristo, y la forma en que vivieron, pues nos vamos a presentar ante Cristo, pero no es condenación, es recompensa. Jesús le dice a través de esta parábola, le está diciendo a la gente, no vivan con la ilusión que les crea la avaricia. Si la avaricia les dice que ustedes pueden vivir sin dicha y placer haciendo un lado a Dios y que pueden darse el gusto y vivir irresponsablemente en todos los aspectos de su vida, les dice Jesucristo, tengan cuidado. Porque un día van a tener que presentarse ante Dios cuando Dios los llame a la muerte. Y cuando los llame a la muerte, pataleen, brinquen o tanto dinero como tengan. ¿Recuerda usted el caso de Steve Jobs? ¿Cuánto dinero tenía ese hombre? ¿Lo pudo retener ese dinero a este mundo? No lo pudo retener. Buscó los mejores tratamientos en el mundo para tratar de combatir su mal. No lo pudo encontrar. Tuvo que ir a rendir cuentas al Creador. Esos ejemplos nos deben recordar, ni todo el dinero del mundo puede librarnos de la responsabilidad que tenemos delante de Dios de rendir cuentas. Ni toda la riqueza, ni todos los bienes, nada de este mundo puede comprarnos un segundo más de vida en esta tierra. Cuando Dios diga hasta aquí, dice el texto, verso 20, Dios le dijo, necio, esta noche, oiga, ha invertido ese hombre rico tanto esfuerzo, tantos recursos en levantar nuevos graneros para tener más dinero. ¡Qué desdicha! Todo lo que trabajó no va a alcanzar a disfrutarlo. Porque la idea que Jesucristo está dando en la parábola es que ese hombre apenas está planeando qué va a hacer con la abundancia que tiene. No lo ha llevado a cabo del todo. Solamente es una fantasía o una ilusión o un plan en su corazón. Pero el que se entrega a la avaricia pierde de vista que nuestro tiempo en esta tierra está contado, que nuestros días en esta tierra están contadas y que cuando se acabe el conteo para nosotros, Dios nos va a llamar y como estemos nos va a agarrar. Y si dejamos lugar, por eso Jesús ha enfatizado, tengan cuidado, sean vigilantes, estén atentos con toda clase de avaricia, porque la avaricia te va a dejar mal parado cuando tengas que presentarte a rendir cuentas. La avaricia no prepara la vida del hombre para presentarse de forma responsable ante Dios. De hecho, lo lleva totalmente vulnerable y culpable ante la presencia de Dios, porque lo que hace la avaricia es hacer que el hombre descuida lo más importante de esta tierra, su propia alma o su vida entera. ¿Recuerdan uno de los textos que leímos hace poco que decía, ¿de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo si por invertir su tiempo y vivir en esa ilusión va a perder lo más importante que es su vida? Eso es lo que descubre el hombre rico. Al ignorar él que va a rendir cuentas ante Dios y que están contándose sus días, nos recuerda la forma en que Jesucristo le pregunta al final, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Le pregunta Dios al hombre rico. Esas palabras están en Eclesiastés capítulo 2, versos 18 y 19. El escritor de Eclesiastés va a decir,
Es todo un desperdicio de tiempo, esforzarse por lograr las cosas y un día tener que morir y darte cuenta que todo el esfuerzo que hiciste se va a quedar. Que nada de lo que invertiste tanto tiempo y que lo que tú consideraste que era lo más valioso, importante, lo vas a dejar atrás. Y qué miseria será, dice el escritor de Eclesiastés, que todo eso quede en manos de una persona que no lo merece, que no lo trabajó como ese lo pudo haber trabajado. Y dice el escritor de Eclesiastés, eso también es absurdo, eso también es vanidad. Dios le dice al hombre rico, todo lo que has provisto, todo lo que pensabas construir y toda la abundancia que tienes, ¿tú crees que te va a retener o que lo vas a poder retener? Hay un canto popular que dice, no, un puño de tierra. No es cierto, nadie se lleva nada de este mundo, ni el puño de tierra se lleva. Nos convertimos en tierra, nos vamos a convertir en polvo, porque Dios dio una orden, del polvo eres y al polvo volverás. Alguien dijo por ahí con mucha razón, ese es el último mandamiento que tanto santos como no santos cumplimos si Cristo no viene. Si Cristo no viene, cumplimos esa orden divina. Del polvo somos, este cuerpo se va al polvo, aunque seamos cristianos. Un día va a ser recreado y totalmente libre de toda la debilidad y demás, pero tenemos que cumplir el mandato. La orden fue dada y esa orden sí o sí se cumple, a menos que Cristo venga antes para nosotros que somos cristianos. Pero de no ser así, todos los que vivimos, como nos vistamos, lo que logremos conseguir en esta tierra, al final una pequeña cantidad de polvo seremos. Entonces, ¿de qué sirve afanarse? Dice Jesucristo, ¿de qué sirve afanarse? Si así vamos a acabar. Ricos y pobres, dice el escritor de Eclesiastés, acabamos igual. Aún como los animales, dice el escritor de Eclesiastés. La diferencia de la perspectiva del escritor de Eclesiastés es que él no había recibido lo que es la salvación, o en este caso, el plan de salvación no lo había descubierto como lo descubrimos nosotros hasta que Jesucristo vino. Entonces para él la muerte ya no había más después de. Pero cuando nosotros leemos toda la escritura nos damos cuenta, esta vida no es todo lo que hay. Lo que hagamos en esta vida repercute para la eternidad. Pero no solo eso. Jesús nos está diciendo en este pasaje de Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. Es de mucho cuidado que siempre estemos vigilantes, que nuestro corazón no se llene de malos deseos descontrolados por los bienes de este mundo, porque al hacerlo nos va a llevar a vivir una vida en la que vamos a vivir, valga la redundancia, ignorando a Dios, ignorando que somos efímeros y que tenemos que rendir cuentas y que no podemos hacer nada absolutamente cuando nos llegue la muerte. Jesús dijo, está diciéndole a aquel hombre, a aquella multitud que le está escuchando esta parábola, Jesús dice vivir de esta manera, entregados a la avaricia, la vida más necia que un ser humano puede tener. Vivir sin Dios es la vida más necia, más desperdiciada, despilfarrada que un ser humano puede hacer. Este hombre olvidó meter en sus planes a Dios. Nunca incluyó a Dios. Por tanto, se le olvidó de que las cosas de este mundo no son ni siquiera de Él. Nos la prestan por un tiempo. Todo lo que tenemos en esta tierra es prestado. Nada es nuestro. Si fuera nuestro, nos los pudiéramos llevar cuando nos llegue la muerte, pero nada nos podemos llevar. Hablando de todos los bienes materiales, físicos. Aún hay cosas que no nos vamos a llevar que deben quedar en esta tierra. Orgullo, vanidad, mentira, egoísmo, todo eso tampoco debemos llevarnos. Eso no cruza la eternidad al reino de Dios, eso se queda en esta tierra. Y Cristo nos va a limpiar y nos va a purificar y nos va a seguir limpiando de todo eso para que eso no atraviese, porque eso no es aceptable ni recibido en la presencia de Dios. Y eso tiene que ver con el asunto de la santificación. Es decir, Dios nos va limpiando y puliendo para que nos encuentre santos sin mancha cuando Él venga. Este hombre vivió de la peor manera. Romanos 1:29 nos va a decir, hay gente que se entrega a la creación. Hay gente que en vez de rendirle tributo y honor al Creador, le rinde honor y tributo a la creación. Eso lo hace la avaricia. La avaricia cambia el orden. La creación debe adorar al Creador.
¿Qué hace la avaricia? Saca del juego al creador y le hace creer a la creación, en este caso al ser humano, que quien merece la adoración es la creación. Eso es avaricia. La avaricia es rendir adoración a la creación. Desearla con todas las fuerzas, de tal forma que uno se rinda y se inclina ante ella. Jesús lo ha expresado en el Nuevo Testamento cuando utiliza la palabra mamón, el Dios de las riquezas o riquezas. Está insinuando precisamente eso. Y eso es lo que Pablo enfatizó en Colosenses 3:5 en la parte final, cuando dice que la avaricia es una clase de idolatría, porque en ello se participa adoración o se rinde culto a algo que no es Dios precisamente en este caso, sino son las cosas. Es una necedad muy grande planear nuestra vida o la vida sin considerar a Dios. Pues todo ello hace que la gente elija caminos que parecen buenos, pero en realidad son caminos destructivos. Y no solo son destructivos, son sumamente perjudiciales. Eso es lo que Jesucristo ha tratado de decirle a la multitud. Primer carta a Timoteo capítulo 6, verso 9, nueva traducción viviente. Pablo nos recuerda la enseñanza de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 9, nueva traducción viviente. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Si usted sigue leyendo el texto va a decir, porque la raíz de todos los males es el amor. Nos traduce nuestra Reina Valera 60 dinero y otras traducciones usan dinero, pero en realidad se refiere a cualquier cosa que supuestamente este mundo le dé valor. El amor por esas cosas que según el mundo dé, eso es la raíz de todos los males, dice Pablo. En conclusión, Jesús nos advierte que estemos atentos y vigilantes y que tengamos mucho cuidado con toda clase de avaricia, pues darle lugar a la avaricia puede llevar a la vida a buscar de modo descontrolado y desmedido lo que este mundo ofrece. Además, cuando la avaricia, si se le da lugar en el corazón, puede engañar el corazón haciéndole creer que su seguridad y esperanza están en los bienes que tiene. Por tanto, le van a llevar a ser esclavo de los mismos, para que finalmente conduzca la vida a una ruta necia, peligrosa y cuyo final es la total ruina. Jesús nos dice: tengan cuidado. Concluyo con estos dos textos. Verso 15, leo desde la palabra de Dios para todos. Luego Jesús les dijo: aléjense de toda avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas. ¿De qué depende la vida entonces? Verso 21 de este mismo capítulo 12 de Lucas, Dios habla hoy. Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. ¿Cuál es el antídoto contra la avaricia? El versículo 21 dice Jesucristo que es el antídoto. Verso 15 y 21 son el antídoto. ¿Quieres evitar caer en la avaricia? Dice Jesucristo. Entonces acuérdate, esta vida no depende de las cosas, depende de que tú seas rico para Dios. No entregarte a las cosas, sino entregarte a Dios. Eso es lo que está diciendo el verso 21. El ser rico para Dios implica que Dios sea mi Señor y no las cosas. Que yo desee más a Dios que las cosas. Eso significa no amontonar tesoros para nosotros, sino amontonar tesoros que provengan de Dios. Que Dios sea nuestro tesoro, no nuestras cosas. Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies. La avaricia es algo común en nuestro contexto. Los dólares. Hay gente que tiene trabajos por largos periodos de tiempo. ¿Qué los mueve? Tener mejor a la familia es un buen motivo. El problema es que hay tentación de la avaricia generalmente. Y la avaricia puede ser muy sutil, dice Jesucristo. Por eso debemos tener bien abiertos los ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde y te suplicamos. Ayúdanos a cuidarnos de la avaricia. Ayúdanos a evaluar, Señor, qué es lo que desea nuestro corazón respecto a los bienes que este mundo ofrece. Ayúdanos a entender qué lugar le tenemos dado, Señor, a nuestros trabajos, a los bienes que poseemos, Señor. Si en algún momento, por ejemplo, algún bien que tengamos, Señor,
nos ha llevado a hacernos indiferentes, insensibles, quizás egoístas hacia nuestras propias familias o hacia la gente quienes nos rodea. Ayúdanos a evaluar nuestro corazón, Señor, para que no incurramos en la tentación de caer en la avaricia, Señor. Porque la avaricia es lo único que puede llevar nuestro corazón a perder de vista que lo más importante de esta vida es amarte y conocerte a ti en primer lugar, pero también es amar y conocer a nuestro prójimo, iniciando por nuestras familias, Señor. Si hemos permitido que las cosas desplacen nuestra mente, nuestro corazón, Señor, de las cosas que son importantes. Si hemos permitido, Señor, que quizás las riquezas, la abundancia de bienes o el buscar la prosperidad, tengamos que sacrificar el tiempo que deberíamos dedicarte a ti. Ayúdanos, Señor, porque ello de ninguna manera es un buen motivante, sino que es una trampa y lazo de la avaricia, Señor. La avaricia es lo que puede llevarnos, Señor, a descuidar y malgastar nuestro tiempo y vida, haciéndote un lado a ti, Señor. La avaricia es lo que puede llevar en algún momento de nuestras vidas a planear nuestras acciones y demás proyectos, Señor, sin tenerte en cuenta a ti. La avaricia puede llevarnos a vivir de forma egoísta, pensando, Señor, que lo que tenemos lo merecemos y que solamente es para nosotros y que nadie más tiene derecho a disfrutar o ni siquiera tenemos en nuestro corazón el más mínimo deseo de compartir con los que menos tienen o con los que necesitan. Ello no procede de ti. Tú has sido claro en decirnos, Señor, que tengamos cuidado porque esta vida, Señor, la totalidad de esta vida, no solamente presente, sino aún en la eternidad, no puede descansar ni puede tener su seguridad ni esperanza en los bienes de este mundo, en nada, Señor, ni en el dinero, ni en las posesiones, en absolutamente nada que este mundo pueda ofrecernos debe ser el cimiento de nuestras vidas, sino solamente tú, Señor. Si nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón ha estado enfocado más allá de ti, Señor, si hemos pensado más en las cosas que tenemos o en las cosas que pensamos tener, en los proyectos que pensamos realizar y no hemos tenido tiempo para invertirlo contigo, para conocerte, para amarte, para buscar tu rostro, perdónanos, Señor, porque ello es trampa de la avaricia. La avaricia es lo único que puede tratar de desviar el corazón para que no se enfoque en ti, sino se enfoque, Señor, en las cosas de este mundo, en los proyectos y demás cosas, de tal manera, oh Dios, que te ignoremos. Ayúdanos a evitar tal cosa, Señor. Te rogamos por nuestras familias, para los hijos de mis hermanos, Señor, sus nietos quizá y demás familia, que si alguno de ellos está atrapado en el lazo de la avaricia y ellos piensan, Señor, que pueden librar y sortear los desafíos de esta vida y aún la rendición de cuentas en la eternidad por lo que ellos poseen, ayúdales a entender, Señor, que nada de eso. Ayúdales a entender que la verdadera plenitud, seguridad, no solamente presente, sino eterna, no depende, Señor, de las cosas y que las cosas incluso no les van a poder garantizar, ni mucho menos evitarles juicios si no se arrepienten, Señor. Ayúdales a entender a cada uno de ellos eso, Padre, a los que aún no te conocen. Y a nuestras familias te rogamos, Señor, que aprendamos a vivir confiando en ti. Y como dice tu palabra, que te busquemos primero a ti, Señor, que busquemos tu reino y tu justicia y que aprendamos a someternos a tu voluntad para que recibamos de ti la promesa que nos has hecho. Que no nos afanemos porque esta vida no consiste, Señor, ni en la bebida, ni en la vestimenta, ni en lo que tenemos. Y que si aún nos hacen falta cosas, Padre, que son necesarias para la vida, que entendamos que lo mejor es depender de ti y que no entreguemos nuestro corazón a rendir culto ni a idolatrar bienes, riquezas, trabajo y demás. Que seas tú, Señor, nuestro proveedor y que seas la totalidad de nuestras vidas, Señor. Que seas tú nuestro Señor. Que tú seas tú, Padre, el que no solamente determine cómo debemos vivir, qué debemos hacer. Que no caigamos en el juego, Padre, de esa trampa como cayó ese hombre rico, en dialogar consigo mismo y nunca pedirte consejo a ti. Que nosotros pidamos consejo ante los planes y desafíos que podamos tener respecto a los bienes de este mundo y enséñanos a utilizar de forma sabia y adecuada todo el tiempo y todos los bienes y demás cosas que pones en nuestras manos. Danos la sabiduría, Padre, para no engancharnos, ni atraparnos, ni enredarnos en los negocios de este mundo, sino en buscarte y amarte a ti. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.